de este y de otros temas legales, como el del congresista Julián Pérez Malqui de Juntos por el Perú, que ha sido detenido en flagrancia, se encuentra aún detenido en flagrancia por imputado de violencia contra su expareja. Vamos a conversar con Luis Roel, que le agradecemos mucho que sea aquí. Él es abogado constitucionalista y ha sido primer vicepresidente del Congreso de la República por Acción Popular. Luis, quería empezar a preguntarte primero algo que fue la última pregunta que le hice a Marco Vinelli sobre el salvoconducto a Betsy Chávez, ¿no? Si es que esto iba a pasar por el Consejo de Ministros o no. Él entiende, asume, como yo también lo asumo, que es algo de la discrecionalidad de la política exterior que dirige la presidenta, puede tratarlo solo con su canciller. ¿Tú crees que va a suceder eso o probablemente la presidenta quiera que esto pase por el Consejo de Ministros? Es una pregunta bien interesante, Fernando, porque si bien, como bien ha señalado el ministro Vinelli, esto es una competencia exclusiva de la Cancillería y obviamente la decisión política la toma la presidenta de la República, lo que van a querer es tener un respaldo colegiado, es decir, que estas decisiones que se están tomando, que son importantes y relevantes para la política nacional, como es el caso de Betsy Chávez, que ha sido parte de la agenda política, inclusive del debate político en las últimas elecciones, sea una decisión colegiada de todo el gabinete. ¿Y cómo queda la decisión del gobierno del presidente Gerí cuando era primer ministro Ernesto Álvarez, que dijeron no le vamos a dar salvoconducto antes de plantear que fue una pérdida de tiempo, de plantear un recurso, una objeción, una consulta a la secretaria de la OEA? De la OEA, porque se le estaba dando el asilo a alguien que había cometido delitos comunes, pero finalmente la Comisión de Caracas dice que la última palabra en decidir si se da un asilo o no es del país asilante, ¿no? A ver, sobre ese tema, claro, cada gobierno puede tomar la decisión de si está ya en trámite, lo cual nunca supimos. No supimos si en Cancillería, que en ese momento era del canciller de Cela, se presentó formalmente esa solicitud o esa Digamos cuestión. Que se presentó. Digamos que se presentó. Yo creo que se debería mantener por varios motivos. Motivos, por ejemplo, caso Nadine Heredia u otros casos en donde se ha querido utilizar muchas veces la figura del asilo político para no temas políticos, sino para temas judiciales, que son ajenos al mismo. Entonces, yo creo que se puede tratar como en cuerdas distintas. Por un tema de Betsy Chávez, puede seguir tratándose la situación de ella de manera específica, individual, y si el tema ya ha sido planteado formalmente, que se mantenga y esperamos la respuesta. Porque creo que es una posibilidad también de generar un debate importante en la comunidad. Sí, ciertamente, porque van a haber otros casos, van a seguir habiendo habiendo casos. otros casos, ya sea en gobierno o en los siguientes. Pero tú estarías de acuerdo entonces con que mientras esa consulta son cuerdas separadas, se responde, lo de Betsy Chávez se resuelva ya. ¿Por qué? Porque si no, va a ser un tema que se va a mantener en la agenda del país. Hemos escuchado al ministro antes sobre el tema del niño, sobre la necesidad de la elección de facultades, la necesidad de coordinar las diferentes esferas del gobierno y sectores del gobierno, por ejemplo, vivienda con defensa y otros, para enfrentar las graves situaciones que nos pueden acarrear el niño. Eso es mucho más importante que detenernos en este tema. Que tener un tema de la agenda de Betsy Chávez. Creo que es un tema que ya, si podemos sacarlo de la agenda política, sacarlo y dedicarnos a los temas realmente importantes para el país. Y parece que Carlos Espal, canciller, sintoniza perfectamente, porque incluso dijo ayer que las dos presidentas se parecen mucho, son dos guerreras, como diciendo amístense, y que la moneda de cambio para esa amistad sea entregar a esta señora Betsy Chávez. Y además porque eso nos va a permitir volver a tener relaciones con México y permitir que la Alianza Pacífico funcione correctamente. A propósito del asilo, el de Nadine Heredia podría ya no ser necesario. No es necesario porque si ya se ejecuta la sentencia del Tribunal Constitucional que también alcanzaría ella, ya no tiene que ser necesario. La sentencia del Tribunal Constitucional no solo es para Ollantumala, sino para todos los que están comprendidos en su caso. Exactamente, entre ellos Nadine Heredia. Tanto es así que lo que explicaban sus abogados era de que
también alcanzaba a su esposa y que... Pero eso está dicho explícitamente en la sentencia del TC. Que si el Poder Judicial, bueno, yo lo entiendo de esa manera, los abogados también, pero si el Poder Judicial no lo entendiera, tendría que pedir una aclaratoria al Tribunal Constitucional, como pasó con el caso de Vladimir Cerrón, que había una duda por parte del Poder Judicial de cómo ejecutar la sentencia, solicitó una aclaratoria y el tribunal lo aclaró. Lo aclaró y Vladimir Cerrón ya tranquilamente podría ya estar libre, caminando y dando entrevistas. Bueno, lo invitamos, por cierto, al señor Vladimir Cerrón, que siempre es interesante. Y ya no lo haga por Zoom, sino lo haga de manera presencial. De manera virtual, aunque en realidad respondería por un 1% que tuvo de votación su partido y su candidatura presidencial. Entonces, Nadine Heredia, previa a esa consulta, para estar más segura, podría en estos días ya estar tomando su vuelo de Sao Paulo a Lima. Y exactamente, porque eso también lo ha expresado su esposo, Ollantumala, que al tener la libertad, alcanzaría a todos los involucrados en dicho proceso, entre ellos su esposa. Y no tiene además ninguna restricción de permiso de salida, de comparecencia, nada, porque se anuló. Todas las restricciones relacionadas al caso pero tiene casos pendientes, ciertamente. Claro, sí. Los procesos se mantienen en curso, los que están en curso, pero en el caso específico de la prisión como tal, esa sí se declaró nula por parte del Tribunal Constitucional. Entonces ahora veamos el caso del otorongo, Julián Pérez Malqui, que se hace tristemente conocido por ser el primer congresista que menos de la bicameralidad, el primer otorongo de la nueva bicameralidad. Exactamente. Y la idea es de que no quede la frase otorongo no como otorongo, es decir, que no existan blindajes. Bueno, sí, oía precisamente al ahora diputado Harvey Colchado que decía, otorongo sí come otorongo, al menos que esa sería su actitud como el miembro de la mesa directiva para la Comisión de Ética, pero la Comisión de Ética todavía no se ha conformado. Es más, la Comisión de Ética y tampoco la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados se han conformado, ninguna comisión ordinaria. Inclusive hemos estado escuchando la entrevista al ministro y señala que la necesidad de que esta semana se presente el proyecto de ley de las facultades y no hay comisiones ordinarias todavía para debatirlas. Ya nos quedó claro a todos los que hemos hecho entrevistas al respecto y las hemos oído, y es bueno que haya quedado claro. Esto es un caso ejemplar para que la ciudadanía sepa que ya no hay inmunidad ni blindaje y que un congresista, cuando es pillado en flagrancia cometiendo un delito que no tiene nada que ver con su función, entonces de frente pueden iniciar las investigaciones, las detenciones. Solo tiene un privilegio que no es necesariamente un favorecimiento, que su caso lo ve un fiscal supremo y por lo tanto lo resolvería también un juez supremo, ¿es así? Claro, no, primero el fiscal supremo es el que se encarga de lo que es la investigación. Sí, escuché un eco. En el sentido de que en el caso de los fiscales supremos, sí tienen esta potestad de, como tienen un alto funcionario, el que está siendo investigado, porque ya sea congresista, como también un ministro y demás, todos estos son parte de la investigación, alguien de su mismo nivel. ¿Quién es su mismo nivel? Ya, pero a nivel del Poder Judicial. Y luego, claro, tiene que ir al Poder Judicial para que va a la Corte Suprema. Exactamente, para que esto lo puedan investigar también ese nivel. Pero eso no necesariamente lo favorece. Puede encontrar un fiscal supremo muy severo. Exactamente, porque esa es la idea, ¿no? De que uno de su mismo nivel o su misma jerarquía dentro de la función pública, dentro de lo que es el artículo 91 de la Constitución, lo puede investigar y procesar. Y mientras pasa todo esto, Juntos por el Perú se queda sin un voto. Se queda... No necesariamente, porque... Una curul vacía. Sí, se queda de esa manera. ¿Por qué? Porque este congresista se encontrará limitado para ejercer su voto, a menos de que, no sé, le permitan dentro del penal o del cárcel poder ejercerlo. Porque acuérdense que uno está limitado en su libertad. Puede que lo liberen. Puede que lo liberen. Terminado las investigaciones, porque de la flagrancia puede venir una detención preliminar ya dictada por un juez. No brindarla, ¿no? El juez puede no dar esa detención preliminar. Si no se cumplen los requisitos. Ernesto Zunini, que es portavoz de la bancada de Juntos por el Perú, dijo que veía cosas irregulares, que por ejemplo primero lo detuvieron
imputándole violencia psicológica, pero en la comisaría cambiaron la razón a violencia física, porque la víctima reportó algunos forcejeos. Usualmente sucede estas cosas dentro de este tipo de denuncias donde cuando se empieza a investigar más se amplía y es válido, está permitido. O sea, no es irregular. Regulado. Por lo tanto, mi preocupación ¿cuál es? De que ya estamos viendo que hay una protección a uno de sus miembros del Parlamento y mi idea intento de protección por lo menos, ¿no? Claro, o por lo menos de, bueno, darle un mayor beneficio a la duda que a otro ciudadano a pie no se le daría. Más bien démosle el beneficio de la duda a la bancada de Juntos por el Perú, que no se van a casar con Esperemos, porque este más caso, bien ¿no? Las acciones que ellos hagan de acá en adelante van a ser importantes. Por ejemplo, si van a iniciar un procedimiento en base a su reglamento interno, sancionándolo. Una última pregunta para preguntar respuesta correcta, por favor. El pedido de facultades podría demorar mucho. ¿Va directamente a diputados o, por ser algo especial, pedido de facultades legislativas, también el Senado puede verlo simultáneamente? Va primero a las comisiones, que será la Comisión de Constitución y la Comisión de Economía. Y mientras eso el Senado Y mientras tanto no el lo Senado ve. tranquilito, no pasa nada. Hasta ¿Por que qué? salga diputado. Porque primero pasa puesto, se dictamina, pasa al Pleno de la Cámara de Diputados, lo aprueba la Cámara de Diputados y luego sube a la Cámara de Senadores. Es una larga vía cuando se tiene Por eso una emergencia mismo, de frente. cuando escuchaba la elección de facultades, puede demorar porque ni siquiera están las comisiones ordinarias conformadas. Valga la aclaración. Muchas gracias Gracias a Luis Roel, ex vicepresidente del Congreso y abogado constitucionalista. Siendo las 8:45, nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de ampliación de noticias.